a una mujer brasileña. La llegada tarde a un encuentro le salvó la vida en el tsunami del 2004. Y esta es la historia que veremos aquí en Diégesis. Historias reales. Tanto le insistieron a Karina de Beons con que tenía que llegar puntual a aquella expedición de buceo en Tailandia, que esa mañana sintió cierto enfado cuando el barco se demoró 30 minutos en zarpar. Lo que ignoraba es que ese retraso le salvaría su vida. Aquel domingo del 2004, la médica brasileña pasaba con su marido unas vacaciones en Phi Phi, un pequeño archipiélago del sur tailandés cuya arena blanca y aguas turquesas se hicieron conocidos por la película La Playa con Leonardo DiCaprio. Pero Debus no viajó hasta allí por Hollywood, sino porque era un viejo anhelo de su marido, Isaac. Al igual que ella, el médico, y practicaba el buceo desde hacía años. El barco, con otros 2 turistas, 3 guías y una fotógrafa finlandesa, finalmente zarpó y los llevó hasta Koh Phi Phi. Esa isla pequeña y deshabitada está formada por unas piedras caliza que surgen mágicamente del mar. Bajo el agua hay un espectáculo colorido de arrecifes, coralinos, peces raros, hipocampos. Debus tenía entonces 41 años y buceó allí poco más de media hora. A 23 metros de profundidad, cuando volvía hizo una parada a 5 metros de la superficie, un procedimiento de rutina para evitar el síndrome de descompensación. Entonces tuvo la primera señal de que algo anormal ocurría. Empezó a rodar junto a su marido y el guía de buceo. Golpeaba contra ellos como si fuese una batidora en un remolino, cuenta la mujer. Golpeaba contra las piedras. Afuera acababa de tener lugar uno de los peores desastres naturales de la historia moderna, el tsunami del 26 de diciembre del 2004, que dejó 230,000 muertos hace exactamente 18 años. Pero Dubeo, sumergida en aquel fascinante mundo marino, ni lo sospechaba. El 2004 surgió de un terremoto de magnitud 9.1 en la escala del Richter. Su epicentro estuvo en el Océano Índico, fuera de la costa este de Sumatra. Por eso esa parte de Indonesia sufrió las peores consecuencias, seguidas por Sri Lanka y Tailandia. En total, el fenómeno alcanzó a 14 países. Cerca de 2 millones perdieron sus hogares. Miles de cuerpos nunca fueron encontrados, pero muchos sobrevivieron de puro azar, como Karina. Al llegar a la superficie, la brasileña notó una corriente fuerte de agua. Nadó con cierta dificultad hasta el barco. Como estaba protegido detrás de una piedra en una bahía, el capitán nunca vio la ola. Cuando todos estaban de vuelta a bordo, pasó otro barco con 2 tailandeses que gritaban a la distancia. Uno de ellos decía que su propio barco acababa de ser destruido por una gran ola y que 7 turistas que trasladaban cayeron al mar. El hombre fue rescatado por otro navegante, pero los turistas desaparecieron en el mismo lugar donde Karina iba a hacer su siguiente escala de buceo. Si no hubiera habido esa media hora de retraso al salir, estarían en la playa. Y les habría pasado lo mismo que a los turistas que murieron. Poco después recibieron un alerta por radio sobre una gran ola que había roto un muelle del hotel. Karina, que desde pequeña sintió interés por los tsunamis, cuenta que en ese momento habló que podría tratarse de un tsunami y el resto de la tripulación se echó a reír. Le dijeron que hace 20 años que no habían tenido tsunamis en esa área. Ella recordó que alguien le había dicho eso.
Los sistemas de prevención de tsunami en el Índico eran a todas luces insuficientes en el 2004. La tecnología estaba concentrada en el Océano Pacífico, donde ese tipo de fenómenos son más frecuentes. Se estima que las mayores olas de aquella tragedia alcanzaron unos 20 metros de altura en la provincia indonesia de Aceh. Fue allí donde ocurrió casi la mitad de los daños materiales por 9.900 millones que hubo en toda la región. Las campañas de ayudas alrededor del mundo recaudaron un récord de 13.500 millones de dólares, pero también hubo denuncias de desvíos, a veces por corrupción y otras por mera incompetencia. La reconstrucción se realizó a velocidades diferentes. Las playas turísticas del sur de Tailandia, donde estaba Karina, volvieron a la normalidad 1 o 2 años después, pero incluso en Aceh el esfuerzo fue exitoso, evaluó el Banco Mundial 8 años más tarde. También se instalaron diversos instrumentos de alerta de tsunami en la región. Como el barco no podía atrancar en el muelle del hotel, Karina y el resto de los buceadores tuvieron que nadar 150 metros para llegar a la costa. El mar estaba revuelto, barroso, con pedazos de cocoteros flotando por todas partes. Caminaron por una senda que los condujo al hotel. El lugar tenía cierta protección geográfica que evitó daños mayores, pero ella recuerda que algunos destrozos eran llamativos. La recepción había sido invadida por un barco arrastrado por la ola. Estaba ahí encallado, como si fuera a hacer check-in. Sin embargo, no había heridos a la vista. Nadie hablaba de tsunami todavía. Estaba todo el mundo quieto y asustado. Karina y su marido fueron a Bangalore a tomar un baño y cambiarse de ropa. De pronto pasó un empleado del hotel en un carro de golf gritando en inglés otra ola grande. Los dos brasileños se dirigieron deprisa al restaurante del hotel, que estaba en el punto más alto de la isla. Fue allí donde encontraron varios heridos, algunos tirados en el suelo. El esposo fue a buscar su equipo de primeros auxilios. Ambos médicos comenzaron a prestar asistencia como podían, incluso suturando cortes. Llegaron más heridos del otro lado de la isla, donde habían muerto cientos de personas. Unos tenían escoriaciones, otros politraumatismos, otros hematomas, pero Karina señala que ninguno parecía amenazado de muerte. Lo que más había era gente en estado de depresión, personas que perdieron seres queridos, que no tuvieron la misma suerte que ellos. Y le tocó hacer el papel de psiquiatra en ese momento con ellos. Karina consiguió regresar a Brasil en 3 días después de la tragedia. Dice que jamás volvió a encontrarse con aquellas personas que atendió. Volvió al sur de Tailandia 4 años más tarde y se enamoró con la reconstrucción del lugar. Entonces completó el círculo de buceo interrumpido abruptamente. También publicó en Brasil un libro sobre aquella experiencia, Salvados por un buceo. Una década después, está separada y tiene planes de viajar pronto a Indonesia. Asegura que aquel tsunami fue un divisor de aguas muy fuerte para ella. Cambió mucho incluso en su profesión, se volvió alguien más disponible y ahora más que nunca cree que la vida es un regalo. Hasta aquí llegó nuestra historia de hoy. Les agradezco por escuchar, comentan, compartan y suscríbanse para estar conectados con Diégesis, historias reales.